Muy buenos días. En primer lugar, permitidme presentarme. Me llamo Juan José Santos Rivas. Resido en Almería. Soy autor de distintos libros de diferentes materias, como este que publiqué a finales de los años 80, titulado Historia del pueblo gitano, que está disponible gratuitamente en Internet, en Script. Con solo escribir en la ventana de Google Historia del pueblo gitano Juan José Santos Rivas. Con esas todas palabras os sale el libro gratuito. Pero no estoy aquí para hablar de mí, sino que si cito esto es porque fue precisamente mi investigación documental sobre los orígenes de este pueblo y mi convicción cristiana lo que me llevó a conocer personalmente a Mateo Massimov hacía tiempo. Os cuento. Tras mi conversión a Cristo, sucedida en el año 1972, concretamente el 11 de noviembre de ese año, empecé a conectar con el pueblo gitano español. No soy gitano, pero eso no fue ningún impedimento para mí, ni para mi familia. En el año 1973 asistí a la iglesia evangélica de la calle Calatrava, número 25, pastoreada por el pastor Alberto Araujo. Allí, en la segunda planta, el pastor les había cedido un local al naciente Movimiento Evangélico Gitano de España. Allí yo le visitaba muy a menudo, tengo gratos recuerdos de aquellas experiencias y mi interés por ello fue creciendo. Comencé a visitar barrios marginales de Madrid, y a convivir con ellos directamente. En aquellas reuniones culturales hice amistad con otro pastor, Ángel Borjas, gitano, que tenía un testimonio de conversión realmente llamativo. Nos reunimos frecuentemente en su chabola, la calle Comandante Cirujeda número 10, junto al general Ricardo. Y allí comencé a predicar el Evangelio desde un humilde púlpito cuando tenía recién cumplido los 16 años. Es un recuerdo para mí maravilloso, sin duda. Pasados los años comencé a investigar en la Biblioteca Nacional de España sobre los documentos más antiguos europeos relacionados con el origen del pueblo gitano, en la zona del Indostán, al noroeste de la actual India y Pakistán. Fue una época de enorme interés para mí. Aquel trabajo, realizado a lo largo de los años 80, culminó en la publicación de mi libro, con dibujos míos también, sobre los orígenes remotos del pueblo gitano, como veis aquí, por ejemplo. Y este es el motivo que me llevó a conocer en persona a Massimov en Francia, por eso he hecho esta pequeña introducción. Fue en una gran concentración gitana cristiana en Tarbes, sur de Francia. Cuando llegué con mi familia en mi humilde Renault 4L, me entusiasmó la gran acampada de centenares de caravanas cíngaras, un supercampamento gitano con un ambiente acogedor. Allí fue donde descubrí a los distintos grupos que conforman este pueblo, manuches, sintis, luris, y la gran unidad que entre ellos había. Incluso había gitanos procedentes del norte de la India. La superacampada rodeaba una enorme carpa en donde se celebraban los cultos multitudinarios, las reuniones, los cultos multitudinarios. Me sorprendió la organización general. Pude convivir con ellos dentro de sus tiendas, me acogieron con todo el afecto. Incluso el pastor Le Cosec, fundador de la obra, hizo gestiones para encontrar un albergue para mí y mi familia. Deambulando por allí y por aquí me encontré con Mateo Massimov, de quien ya tenía alguna información y con el que tuve alguna carta previa por escrito. Mateo me sonrió amablemente e hizo con rapidez amistad con mi familia. Aún tengo una foto de mi padre con Mateo, que yo hice, pero me salió fatal, completamente difusa. Me sorprendió su amabilidad, su sencillez, su espíritu pastoral misionero. Me transmitía mucha paz interna, alimentada por el mensaje de Cristo. Recuerdo su sonrisa sencilla y sincera, sus palabras, sus gestos, su buen hacer. No pudimos hablar mucho porque le requerían sus labores en la organización y sus responsabilidades en la campaña. Pero me dio muchos consejos muy interesantes para mí que
forman parte de mi acervo espiritual, la historia de mi acervo espiritual. No obstante, a partir de aquellos días, a mi regreso a Madrid, mantuvimos una correspondencia epistolar muy interesante y satisfactoria. No fueron muchas cartas, solo algunas, pero llenas de enorme vitalidad y de palabras de aliento por su parte hacia mi decisión de predicar el Evangelio y de mi colaboración con el pueblo gitano, aunque yo no perteneciera de facto a la Iglesia Gitana española, hoy conocida por Filadelfia. Mateo me dedicó una de sus novelas. Aquí la tengo. Este mundo no es el mío, y que me entregó directamente. Me la envió por correo, perdón. Bueno, me la entregó directamente por correo. Me dice, aquí lo leemos, lo podemos leer. Para mi amigo Juan José Santos, con la simpatía y amistad del autor. Concretamente, Romainville, donde él vivía, 2/10/92. Deseo indicar que fue para mí un honor, un hecho en concreto. Él me pidió que por favor atendiera a una hermana suya que vivía en Madrid, cosa que hice en solitario y posteriormente con la ayuda de Ángel Borjas, pastor gitano y amigo mío personal. Fuimos varias veces a verla. Se parecía mucho físicamente a su hermano, a Mateo, y hablaba un español casi perfecto. Hice todo lo que pude por ella, mujer sencilla y amable como su hermano, cristiana como su hermano. Posteriormente me trasladé a vivir a Andalucía y por desgracia perdí su contacto porque además ella también se marchó de aquella dirección. Creo sinceramente que Mateo Maximoff pudiera haber sido un candidato perfecto para recibir el Premio Nobel de Literatura. Para mí se lo merecía. Por desgracia perdí las cartas y su dirección postal con el paso de los años y a causa de mis traslados de domicilio. No pude continuar con el contacto. Es una figura que hay que rescatar del olvido y lanzar sus libros a todos los idiomas. Ahora, con la llegada masiva de Internet, es el momento de hacerlo también. Deseo felicitar a los autores o promotores de esta iniciativa cultural de dar a conocer sus libros y les animo a seguir adelante hasta que la obra de Mateo brille en el cielo de la literatura universal donde le corresponde estar. Son tiempos muy difíciles en los que nos ha tocado vivir actualmente, con nuevos pero también antiguos racismos e intolerancias que están brotando otra vez. Precisamente obras como la de Maximoff son voces que se tienen que levantar de nuevo para que no nos olvidemos de las terribles tragedias sufridas por minorías étnicas. Mateo nació en el año 1917, aquí en España, en Barcelona, porque su familia se había refugiado para escapar de la Primera Guerra Mundial. Tiempo de guerra que no nos dejan. Otra vez estamos en las mismas. Posteriormente, o podemos estar en las mismas. Posteriormente, como digo, se trasladaron a Francia, inicialmente como nómadas, sin domicilio fijo. Mateo nunca fue a la escuela. Con 5 años hablaba varios idiomas. Era muy inteligente. Fue completamente autodidacta a lo largo de toda su vida. Fue su padre que le enseñó las primeras letras. Esa sería toda su enseñanza básica. Huérfano de madre a los 8 y después a los 14 de su padre, que era calderero, se hizo cargo del resto de sus hermanos, trabajando duro para sacarlos adelante. Él fue, curiosamente, muy apasionado del cine y descubrió, porque trabajó también en el cine, las películas de Harold Lloyd, Buster Keaton y Charlie Chaplin. A los 21 años sucedió una tragedia que le afectaría directamente a él. 2 familias manuches se enfrentaron por el honor de una joven. Una de ellas, de esa familia, era la suya. Su clan fue arrestado. Eso le incluyó a él. Al parecer hubo derramamiento de sangre. Él fue a prisión durante 3 meses porque Mateo nunca asesinó a nadie. No participó en esa muerte. O esas muertes. Judicialmente, el caso fue desestimado por la justicia francesa. En ese tiempo, Maximoff no cesaba de escribir sobre su familia, poemas, crónicas, escritos, y ahí salió su primera novela, Los Ursitori. Con el paso del tiempo y la llegada de los nazis al poder en Alemania
y el surgimiento general del racismo fanático en toda Europa, la situación de los gitanos se hizo terrible, hasta la culminación del genocidio en los campos de exterminio nazis, en los que murieron más de 500.000 junto a los 6 millones de judíos. Terrible. Es algo que no podemos olvidar. No. Hay que parar todo tipo de racismo y todo tipo de xenofobia racista. Hay que pararla. Mateo y su familia se libraron de los campos de exterminio, al ser deportados por la fuerza a los campos de internamiento en Gurs y de Lannemezan en los Pirineos, soportando unas más que terribles condiciones físicas que le dejarían consecuencias muy duras durante años, tanto físicas como psíquicas. Él recordaría todo eso en sus escritos. Al terminar esa horrible guerra, centenares de roms y de otros refugiados gitanos y de otros refugiados no gitanos, españoles e italianos se instalarían en un área excluyente de París llamada la Zona Cero. Perdón, mejor dicho, la zona, me he equivocado de la zona. Los Usitori se publicó en 1946, obteniendo un gran éxito. Haciéndose eco de este joven gitano, los medios de comunicación franceses de la época le dedicaron audiencia y lectores. Eso le motivó para seguir con su vocación literaria, con novelas como Le Prix de la Liberté, o sea, El Precio de la Libertad, y Sabina. Pronunció conferencias, entrevistas sobre los gitanos. Ayudó a la creación de los estudios gitanos, Les Études Cigans. Participaría también en el cine, cuando se trataba de películas en las que aparecían gitanos. Singoaya, La Carèque Blonde, Hélène et les Hommes, Gouviat Mon Amour, Cartouche, Les Amants de Teruel, Chris Romani, etc. Los amantes de Teruel. Pero algo le cambiaría la vida para siempre en la década de los años 60. Y me interesa mucho recalcar esto. Algo le cambió totalmente la vida en esa década. El mensaje de Cristo se cruzó en su vida y se convirtió a su palabra. El movimiento evangélico estaba naciendo, bajo la dirección del pastor Clemente Lecosec de las Asambleas de Dios de Francia. Su entrega a Cristo es tan fuerte, o fue tan fuerte, que en breve tiempo se hizo pastor y misionero con la misión evangélica de los gitanos, Misión Evangélica de Cigans, consagrando a Dios su vida y misionando entre los distintos grupos gitanos de todo el mundo. Tradujo la Biblia al dialecto calderas de la lengua romaní, pero solo fueron publicados el Nuevo Testamento y los Salmos. Escribió novelas en francés, la septième fille, Condamné à survivre, La poupée de Mameliga, Mingerka, Dites-le avec le pleur, Ce monde qui n'est pas le mien, este mundo que no es el mío, Ruth sans roulotte, que es una autografía. En 1986 recibió el gran reconocimiento de la medalla del Caballero de las Artes y de las Letras concedida por el gobierno de Francia. Menudo galardón y premio, se lo merecía. Sin duda alguna se lo merecía. Pero yo indico y vuelvo a decir otra vez que mereció más todavía el Nobel de Literatura. Se me olvidó decir que en 1983 creó el premio romanés destinado a la promoción de la cultura gitana. Su máximo interés desde su vocación cristiana fue alcanzar para Cristo a su amado pueblo, pero también desde siempre, incluso antes de su conversión, fue hacer conocer la cultura gitana a toda la sociedad humana. Preservó su forma de vida y su cultura oral por escrito, para que las generaciones futuras pudieran conocerla y respetarla. Sus novelas son de alto valor etnográfico y un faro encendido en medio de la gran oscuridad que la sociedad ha rodeado al pueblo gitano en todo el mundo. Mateo habló y escribió desde lo más profundo del sentimiento cíngaro sobre la trágica historia de su pueblo a lo largo de todo el siglo XX. Las novelas que antes he citado, El precio de la libertad, Condenado a sobrevivir,
La séptima hija, Minkerka, etc. Este mundo que no es el mío. Aquí lo tengo, para mí es un honor. Rutas sin remolques. Dilo con lágrimas. Los títulos traducidos al español. Mateo falleció en Romainville en el año 1999. Es el escritor más importante y célebre del gitano del siglo XX. Bien, con estas palabras quiero terminar mi intervención en este vídeo, con algún que otro pequeño tropiezo, pero quiero agradecer especialmente a los que me han dado la oportunidad de participar en esta labor, en esta interesantísima labor de rescatar los libros de Mateo Asimov, compartiendo mi experiencia, de mi contacto con él, todo lo que yo viví en aquellos años, y decir que, aunque lo conocí poco personalmente, no tuve mucho tiempo para poder conocerlo, pero ese poco fue suficiente como para marcar en mi vida mi decisión también de seguir a Cristo y de ayudar en lo que yo pudiera al pueblo gitano, como cristiano y como vocacional trabajador social que soy. Es para mí un honor y es un gusto el haber podido participar con vosotros. Yo os animo a que deis a conocer esta obra, a Mateo Asimov, a toda su obra, porque insisto, él se merecía un premio Nobel de Literatura con todo lo que eso puede y conlleva en realidad. Reconocimiento universal en todos los sentidos. Creo que recuperar la obra de Asimov es un faro encendido en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Y es tiempo de reivindicar figuras como la suya y valores como el suyo, que además estaban supeditados a la obra y al valor de Cristo. Y quiero remarcar ese punto, para mí es esencial. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Espero que esta intervención mía haya sido de vuestro agrado y bueno, insisto, que sigáis, que os animo a que leáis la obra de Mateo Asimov y que sigáis con el proyecto de dar a conocer esta magnífica labor que él hizo a lo largo de toda su vida y en todo momento, a favor de los más necesitados y por supuesto a favor de su pueblo gitano, pueblo cíngaro. Muchas gracias por haberme dejado participar y os deseo el mayor de los éxitos posibles y sobre todo por recordar la figura de Mateo Asimov. Con vosotros, Juan José Santos Rivas.